Bueno, como les anticipé al comienzo del programa, en este mes de la mujer vamos a hablar sobre la sexualidad y el placer para la mujer, ¿sí? Podríamos decir de la sexualidad con placer, que no siempre venía asociado. Vamos a charlar con Francesca Gnecchi, quien es una mujer que se dedica justamente a este tema. Está diplomada en sexualidad humana por el Centro de Estudios de la Sexualidad de Chile y diplomada en género y movimientos feministas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Charlamos con Francesca justamente preguntando, ¿se está hablando más ahora de este tema? El tema del placer en la sexualidad, algo que venía disociado. ¿Hay algún tipo de avance, de cambio en este tema? Por una parte te tengo que decir que las buenas son que hemos evolucionado bastante en el tema de hablar de sexualidad. Ya el hablar de sexualidad, que por ejemplo estar hoy a la mañana hablando así de sexualidad, me parece que está buenísimo. Entonces comenzamos a hablar y empezamos a meternos en los temas de sexualidad de la mujer y del placer sexual, que obviamente por muchos años todo fue tabú. El tema de la sexualidad fue tabú y peor el tema de la sexualidad de la mujer y ni hablar del placer. O sea, ya era un tema mucho más tabú. Hoy en día sí fuimos avanzando en todo lo que tiene que ver con hablar de estas temáticas y también de hablar del placer de la mujer, pero creo que nos falta muchísimo, la verdad que nos falta muchísimo, que queda mucha cosa de vergüenza, de temor a hablar de esos temas y mismo también la educación sexual, que vos sabrás que la educación sexual, antes no teníamos educación sexual, en mi época tuvimos, pero no se hablaba de placer y hoy hay un poquitito más de educación sexual en los colegios, pero de placer no se habla. Siempre se habla como más de los cuidados, los riesgos y demás, eh, y del placer no mucho. Entonces uno es como que cuando empieza a aprender sobre sexualidad y cuando empieza a tener sus primeras experiencias, es más desde el lado del miedo que desde el lado de lo que uno puede llegar a disfrutar y a vivir un momento de conexión con alguien más. Así que me parece que está buenísimo que hablemos cada vez más de placer y de placer no solo en un encuentro con alguien más, sino como que el placer para uno mismo también, el autoplacer, que me parece que también es un tema que está buenísimo. Además, creo que íbamos por vías separadas, ¿no? Por un lado hablábamos de sexualidad y por el otro lado aparecía la posibilidad como una opción del placer, si se daba bien y si no, no importaba tanto. Creo que también teníamos como ciertos, no sé, represiones, podríamos decir. Sí, es que la sexualidad bien vista era la sexualidad para la procreación. Entonces uno dice, bueno, para la procreación sí. Y fíjate vos cómo es el tema de que si uno, por ejemplo, es una persona con pene que dice, bueno, yo voy a tener un encuentro para procrear, la persona con pene sí o sí necesita llegar al orgasmo. Entonces, y bueno, y tiene placer, porque si no, no puede procrear. Pero las personas con vulva no necesitamos llegar al orgasmo para poder procrear. Entonces, ahí es un tema de que siempre como de las personas con pene está más ligado a la procreación y al placer y para nosotras no tanto. Y además también con todo esto que venimos de una educación que siempre la mujer era todo como para el hombre y como que para nosotras no mucho, entonces el placer era como más pensado para ellos y que también nosotras debíamos estar al servicio de... Eh, y bueno, y nada, se hablaba un poco más de sexualidad y de placer de los hombres, pero para nosotras casi nada. Pero creo que estamos avanzando. ¿Podemos hablar de distintos estadios en la vida de la mujer en cuanto a sexualidad y placer? Digo, ¿cambia esa sensación de placer de la adolescencia, de una mujer en edad media, de una edad quizás lo que hoy llamamos un adulto mayor? Sí, cambia y también cambia en realidad depende, para la misma persona puede cambiar, porque puede ser que uno diga, bueno, en la etapa de adolescente era como que todo súper fogoso y tenía muchas ganas y demás, y ahora ya más de grande no, pero aquí que muchas veces pasa que uno cambia de pareja
y cuando cambia de pareja vuelve a aparecer todo eso, que es como la etapa de enamoramiento, la etapa en la que uno va descubriendo el cuerpo de la otra persona y es todo nuevo, y que puede ser que uno diga, tengo 60, 70, 80 años, conocí a alguien y estoy súper encendida, y tiene que ver no con la edad, sino más bien con esto de ir descubriendo el cuerpo de la otra persona, ir conociendo a alguien, y empieza a volver esa cosa que teníamos cuando éramos más chicos. Lo que sí es importante saber que cuando uno va pasando por las distintas etapas de la vida, va teniendo cambios físicos y cambios hormonales. Entonces sí, cuando hablamos de una persona después de la menopausia, empieza a tener cambios físicos y hormonales, y los hormonales afectan lo que es, por ejemplo, el deseo, y muchas veces afecta la lubricación, y viene eso seguido de dolor en el coito. Entonces tengo dolor, no quiero volver a tener un encuentro, y todo eso se va haciendo como una rueda. Por eso es importante como ir conociendo las etapas distintas que vamos teniendo en la vida, y sabiendo en cada una cómo podemos ir actuando y cómo debemos trabajar nuestra sexualidad en las distintas etapas de la vida. Y con los años, esa sensación de disfrutar del placer, ¿aumenta o disminuye? Sí, también ahí depende de la persona. Como te decía, con los años, por ejemplo, después de la menopausia, que uno empieza a tener muchas veces molestias, dolor, que tiene que ver con algo de falta de lubricación y demás, pero si conocemos esto y decimos, bueno, voy a utilizar los lubricantes, voy a ver la sexualidad desde un lado no tanto genital, sino más bien desde el erotismo, porque muchas veces decimos sexualidad y vamos a lo genital, cuando hay que aprender la sexualidad de todo el cuerpo, y el erotismo y la piel y todo eso, que es muy importante, porque también a las personas con pene le pasa lo mismo. Si pensamos siempre en genitalidad, llega un momento de la vida donde es difícil conseguir una erección, entonces ya está, se muere la sexualidad, o tengo que ir a buscar algo para afuera que me ayude. En cambio, si empezamos a ver la sexualidad desde el lado de fuera de lo genital, sino más bien todo lo otro que hay, esto que le llaman juegos previos, que yo digo, no, puede ser todo un encuentro de eso, de besos, de caricias, de autoplacer y demás. Entonces empezar a ver eso puede ayudarnos a vivir en cada etapa de la vida, ir viendo cómo es en nuestro momento, pero también en el embarazo, también. Las hormonas cambian, en cada etapa del embarazo te puede pasar o que estés como con muchas ganas o sin nada de ganas. Entonces es poder ir entendiendo cada una de las etapas y también respetando, porque no tiene que ver tanto con las etapas de la vida, sino que muchas veces influye mucho las etapas personales. Que uno dice, por ejemplo, no sé, acabo de tener familia, o tengo hijos chiquitos, o no tengo tiempo, mi libido está en los chicos, o más adelante, no sé, estoy estresada, o estoy deprimida, o no sé, tengo la autoestima baja, y todo eso afecta al deseo. Entonces, poder entender que hay etapas de la vida donde vas a tener menos deseo, no presionarte y saber que es un momento también. Bueno, excelente esta charla que tuvimos con Francesca Gnecchi, quien es especialista en el tema de sexualidad humana, a propósito de este mes de la mujer, hablando de sexualidad y placer. Ella tiene una cuenta en Instagram que podés seguir, que es @alas para tu sexualidad, y ha participado del programa, de este programa muy interesante que te lo recomiendo, que se llama también #hoyelijo.ar. Bueno, muchas gracias por esta charla y espero que les haya gustado. Un tema distinto, poco habitual de charlarlo así en un programa de estas características aquí en la radio, pero bienvenido sea el traer nuevos temas aquí a este buen clima de radio. Estamos en Clima de Radio por LD10.